Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos ver manifiesta su obra para con nosotros, porque permite que nos reunamos, nos permite compartir. Y ciertamente, antes de entrar a compartir la palabra en esta mañana, sí quería dejarles saber que tuve la oportunidad en el día de ayer de compartir con la hermana Zoraida. Y esto, para aquellos hermanos que no estén enterados, el hermano José Rodríguez partió con el Señor. Va a estar expuesto en la funeraria Nazario mañana en la tarde y va a tener sepelio el martes a las 11 de la mañana. Es la información que tenemos en este momento. Nos presentamos a la disposición de la hermana Zoraida, así que tanto como cuerpo individualmente estamos con ella en este tiempo. Sabemos pues que ella y José están participando en la congregación con el pastor César Ríos, pero siempre mantenemos el amor del Señor, que es el que nos une y que nos lleva a cada uno de nosotros. Y es interesante porque el Señor une todas las cosas. Esta semana han ocurrido varios eventos de los cuales el Señor conoce, pero nos prepara a través de la palabra, y vamos a ir a Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31, porque es un relato en el cual Jesús toma la oportunidad para enseñar verdades espirituales y eternas usando descripciones terrenales. Y vamos a estar compartiendo en Lucas capítulo 16 el relato de Jesús de el rico y Lázaro. Y yo te voy a pedir en esta mañana que pongas especial atención, porque como les comuniqué, Jesús está presentando una verdad espiritual, está hablando algo que para nosotros es un misterio que Él está revelando. Y hay unos datos interesantes los cuales quiero que observes, porque hemos escuchado y hemos leído de esta parábola anteriormente. Pero hay unos detalles que son los detalles que van a darnos a nosotros un sentido más amplio de esta enseñanza. Lo primero que le comparto es que Jesús llama a Lázaro por su nombre. Y el Lázaro que está aquí no es el Lázaro que conocemos que Jesús resucita, hermano de Marta y María. Este es otro Lázaro. Pero si notamos, porque a veces decimos, esta es una parábola. Esta es la primera vez que Jesús está haciendo una narración como esta y la está haciendo utilizando nombre y datos. Quiero que vean en la lectura, escuchen en la lectura, se adentren en ella. Pero hay otro punto importante. Llama a Lázaro por nombre y al rico no lo llama por su nombre. Vamos a tenerlo pendiente.
es importante que nosotros podamos ver cómo Él proclama la bendición para aquellos que confían en Dios. Pero esta lectura nos presenta a nosotros con la aterradora experiencia de aquellos que no creen, aquellos que no les interesa, aquellos que no participan, aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. Y es Jesús el que está haciendo esta expresión. Así que esta lectura presenta el estado de estos dos hombres luego de la muerte, pero antes de la resurrección. Y leemos la palabra, por favor, vamos a estar en pie, en Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra, y pido que en esta mañana cada uno de nosotros escuche, pero no solamente escuche, sino que internalice en su corazón la verdad que estás enseñando, la realidad de que hay un mañana, de la realidad que hay un futuro, de la realidad de que vamos a estar ante tu presencia, de la realidad que hemos de dar cuenta y que estaremos ante ti o estaremos fuera de ti. No hay un estado que nos mantenga, que nos cambie, que nos mueva. Y es aquí y es ahora que tenemos la oportunidad de entender, de ver la obra del Evangelio de amor santo, de sacrificio,
por la vida de cada uno de nosotros, para los que han creído, para apreciarlo, para dar gracias, pero para el que no ha creído, ser confrontado con la verdad en Cristo Jesús. Guarda, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tener asiento, hermanos. Vamos a ver en esta mañana lo que es el contraste entre el presente, lo que vivimos ahora, y el mañana, lo que es el futuro. Y lo que hemos compartido lo vamos a ver en 3 etapas. El contraste de la vida, versos del 19 al 21. El contraste de la muerte, verso 22. Y el contraste de la eternidad, versos del 23 al 31. Comienza Jesús hablando en este momento y haciendo la narración de algo que aconteció, de algo que pasó. Y decimos de algo que pasó por la referencia y el nivel de detalle que Jesús está compartiendo. No lo vemos como una enseñanza general, lo vemos como unos datos en específico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ese primer verso lo que nos está mostrando es la característica que tenía este hombre. Comparado y contrastado entonces con Lázaro. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Presenta un cuadro de alguien que está enfermo, de alguien que está con hambre, de alguien que está en sufrimiento. Así que comenzamos notando en la lectura que Lázaro, el pobre, el enfermo, el que estaba bajo esta condición, es llamado por su nombre. Quiere decir que fue reconocido por Dios, mientras el rico no es mencionado por su nombre, lo que presenta que no fue reconocido por Dios. No es que Dios no supiera quién era ese rico, pero contrasta uno del otro el hecho de que lo llame por su nombre. Un dato adicional es que Lázaro significa Dios es mi ayuda. Contrasta la condición en la que está viviendo Lázaro con su nombre. Porque alguien que está en esa condición y miramos en esa condición, lo menos que pensamos es que Dios lo está ayudando, ¿correcto o no? Sin embargo, a medida que vemos lo que es la lectura y lo que Jesús está enseñando, sí había una esperanza y sí había una conexión entre Lázaro y Dios. Tenemos también un dato que hay que observar. El rico no era, por lo que vemos allí presentado, una persona mala. Era una persona respetada. Era una persona que hacía banquetes y tenía amistades. Podría ser considerado un miembro respetado de la sociedad,
un ciudadano recto, una persona estimada. La gente lo quería y participaba de sus actividades. No dice aquí que nunca fue cruel con Lázaro. Y traigo esto porque podemos rápido pensar y encajonar y suponer una serie de cosas que, eso le pasó a Lázaro por todas las maldades que hizo. Pero vamos a ver y vamos a afreitar qué la palabra nos dice. ¿Cuál fue el problema del rico? El problema del rico, y yo siempre que comparto la parte de riqueza, tendemos nosotros a mirar el dinero. Siempre les he compartido que la riqueza es todo aquello que tenemos en abundancia que nos hace a nosotros confiar y poner nuestro soporte en eso antes que Dios. Eso es riqueza. Pueden ser propiedades, puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser un montón de cosas. Conocimiento, estudio. ¿En qué me sostengo? Y es lo que tenemos que mirar. Porque cualquier cosa que ponemos o anteponemos a tener nuestra confianza en Dios, ahí hay un ídolo que está creciendo. Ahí está una riqueza. Ahí es que estoy poniendo el tesoro. Así que era materialista. Su seguridad estaba en su riqueza. Vivía una vida sumergida en los placeres de este mundo. Se complacía con todo lo que tenía, olvidando las necesidades de los que le rodeaban, olvidando la necesidad que tenía de Dios, especialmente la de Lázaro, que estaba a la puerta de su hogar. Y vemos más adelante en la narración, en lo que leímos entonces, que el rico conocía a Lázaro, lo llamó por su nombre, pidiendo misericordia. Él buscaba el reconocimiento y el honor de los que le rodeaban, pero no tenía tiempo para Dios porque sentía que no lo necesitaba en su vida. Como él estaba suplido, como él tenía, como él podía hacer como quisiera, yo no necesito a Dios. Y quiero que lo lleven de cerca con el estudio que llevábamos en la clase, con la oración. Muchas veces nos sentimos tan ocupados, tenemos tantas cosas que no tenemos tiempo para orar. O muchas veces entendemos que podemos resolver las cosas y no vamos a la oración hasta que llega el punto en el cual no podemos hacerlo nosotros. Esas cosas se entrelazan. La palabra nos dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Así que cuando miramos esto, Lázaro, mendigo, inválido, estaba lleno de llagas, incapaz de trabajar. Era indigente, no tenía la familia o amigos que pudieran hacer por él. Por eso le llevaban a la puerta del rico. El rico por su parte tenía salud, tenía bienes, tenía propiedades, tenía abundancia, pero no se preocupó ni le importó la condición de Lázaro. ¿Dónde estaba el corazón?
Y llega entonces en el verso 22 el punto al cual todos hemos de enfrentar, y es el contraste de la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ese verso 22 guarda una importancia bien grande. Tenemos que entender allí que Jesús nos está enseñando a nosotros que al momento de la muerte hay algo muy importante que ocurre. Si nuestro cuerpo material muere, queda, es sepultado, o en nuestro tiempo puede ser cremado. Pero lo que es el ser espiritual nuestro, el hálito de vida que Dios nos ha dado, lo que es nuestro espíritu, no muere. Y hago énfasis en esto porque hay muchas tendencias por allí que podemos escuchar donde se dice, cuando una persona muere, hay una tendencia que dice, se aniquila el cuerpo y el alma. Dejamos de existir. Eso no es lo que enseña la palabra. Segundo, cuando uno se muere, se queda entonces en una condición, como diríamos, animada, estás durmiendo por un tiempo. Aquellos que van a resucitar para vida, entonces van a la presencia del Señor. Aquellos que no, son aniquilados, son muertos en ese momento. Eso tampoco es lo que enseña la palabra. Lo que estamos viendo aquí es que tú mueres, o vas a la presencia del Señor, o vas a estar fuera de la presencia del Señor. Tu ser espiritual no muere. En la resurrección, el cuerpo glorificado se une a tu espíritu en ese momento. Y es lo que vamos a ver, es lo que hemos visto, pero es interesante cuando nosotros unimos esto al momento en que está Jesús en la cruz y el ladrón que le reconoce, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo, tú vas a morir, te quedas por allí, después de 2000, 3000 o 4000 años vas a estar conmigo. Hoy estarás conmigo. Y esto en Lucas lo volvemos entonces a ver, y aquí lo dijo primero antes de que lo hiciera con el ladrón en la cruz. El contraste de la muerte de ambos es significativo y una muestra que implica de forma inmediata lo que es la obra de Dios para con nosotros. Mientras vemos que Lázaro murió y fue llevado al paraíso, y dice que los ángeles acompañaron el espíritu de Lázaro al paraíso, se menciona que el hombre rico murió y fue sepultado. ¿Qué nos denota esa descripción? Esto nos hace notar que probablemente el rico tuvo un funeral bajo las mejores condiciones, con los mejores oradores, con el mejor sepulcro, en el mejor cementerio. Pero la tragedia es que el rico no disfrutó de ninguna de estas cosas que le hicieron. Lázaro siguió viviendo aunque su cuerpo estaba muerto. Su espíritu y su alma no murieron, ni dejaron de existir, ni cayeron en un estado de adormecimiento. El alma de Lázaro se encontró inmediatamente con los ángeles que tuvieron junto a él y lo llevaron al paraíso. Y Lázaro fue llevado al lugar donde toda fuente de riqueza de los que confían en Dios
Y para ese momento, como lo está describiendo Jesús, utiliza el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque para los judíos, Abraham era el padre. Y en Abraham ellos tenían la bendición. Y por eso se utiliza esa descripción. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y traigo esa lectura porque es importante que entendamos el propósito de la obra de Cristo. Creer que esa muestra de amor de parte de Dios tiene resultado del perdón de pecados, tiene resultado de restablecer la comunión con Dios, y se restablece esa comunión porque el propósito es uno de vida eterna. Pero no todos han de disfrutar de ese regalo, de esa gracia de parte de Dios. Hay unos que no van a querer y no verán la vida. Pero la ira de Dios va a estar sobre ellos. Entonces vamos a ver el contraste de la vida eterna. Versos del 23 al 31. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, y esto a mí me toca porque muestra un estado de angustia y de desesperación, dijo: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hoy, ahora, este es el momento para pedir misericordia de parte de Dios. Hoy es el momento de arrepentimiento. Hoy es el momento de confesar nuestra condición. Hoy es la oportunidad. Mañana no lo es. La imagen del Hades revelada por Jesús, es en referencia al mundo espiritual. Nos enseña que es un lugar dividido en dos inmensas áreas. Estas áreas están separadas por un abismo grande. Hay un área y es un lugar de dolores, y hay otra área que es el lugar, el paraíso prometido por Dios a los creyentes. Lo que significa que la muerte no es el final de la existencia. Hay personas con las que nosotros hablamos ahora y te dicen: me gozo lo que me voy a gozar aquí y ahora, porque cuando me muera no puedo gozar más. Es así. Te lo dicen así tranquilito. Y lo que vemos a través de la palabra no es eso. Así como llegamos de parte del Padre, de la misma forma vamos a ir ante su presencia. Te guste o no, creas o no creas. La palabra nos está haciendo clara que nos hemos de presentar. Y tan pronto morimos, ya estamos o ante la presencia de Dios o fuera de la presencia de Él. Y fuera de su presencia
El que no ha creído ya comienza a experimentar lo que es el tormento, esperando el momento de resurrección y juicio final. Porque el cuerpo va a resucitar también. Y nos vamos a presentar todos ante la presencia del Señor. El mundo espiritual y la dimensión espiritual son reales. El rico estaba pasando por los tormentos en el Hades y Lázaro estaba en el paraíso. La muerte despojó al rico de sus bienes, de su riqueza y su abundancia. Nada de lo que tenía se pudo llevar. No podía comprar su salida ni su libertad. Se encontraba en un lugar de miseria y tormento. Era una persona materialista, su seguridad estaba en su riqueza, vivía en una vida sumergida en placeres de este mundo, se complacía con todo lo que tenía, olvidando las necesidades de los demás. Eso es lo que lo describe. Pero nosotros aquí y ahora tenemos que mirar la intención del corazón y tenemos que entender si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la gloria de Dios o lo estoy haciendo para acumular puntos, para después decir, no, era que yo iba a la iglesia, era que yo participaba en esto, era que yo hacía lo otro. Pero ¿por qué hacemos las cosas? Las hacemos porque reconocemos la obra de Dios, porque le amamos. Y le amamos a Él porque hemos visto el amor de Él reflejado para con nosotros. Apocalipsis 14, 11, primera parte dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Lázaro, por su parte, estaba en compañía de Abraham y los santos en la gloria de Dios, mientras el hombre rico solo podía mirar de lejos. El rico tenía la sensación de que se estaba quemando. Entonces imploró por misericordia a Lázaro para que apaciguara el tormento por el que estaba pasando, al menos mojándole sus labios para sentir algo de alivio. Y estoy tratando de mirar y hacer la imagen. La imagen de ver entonces cómo pasé de vivir yo, de estar encima yo, de tener todos los resultados yo, a comenzar a implorar por misericordia. A empezar a decir, Señor, ahora es que te necesito. Ese momento lo tuvo. Y ese momento lo tuvo porque algo que entendemos de la lectura es que el rico primeramente era judío. Y era judío porque reconocía a Abraham por padre. Segundo, porque conocía a Moisés, porque conocía de los profetas. Así que no solamente era judío, sino que él había sido partícipe. Él se había sentado en uno de estos bancos. Él había escuchado de la palabra. Él estaba aquí. Pero su corazón no estaba ante el Señor. Y de eso es lo que estamos hablando y esa es la importancia. Porque no es decir yo he escuchado, yo he estado o yo he sido partícipe. Tu corazón realmente está derramado ante el Señor. Él es la prioridad de tu vida. Estás utilizando los dones, las habilidades que Él te ha dado para su honra y gloria. Estás sembrando la semilla. El que te ve a Cristo en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia.
Y toca el corazón. Como Lázaro, Lázaro el rico, en estos versos que estamos compartiendo, de tres formas diferentes, busca cambiar lo que está sucediendo. El hombre rico recordó su vida anterior, recibió sus bendiciones, tuvo sus oportunidades de compartir y ayudar al necesitado, pero tuvo oído sordo a su conciencia. Escuchó la palabra de Dios, pero no le dio importancia en su vida. Escuchó de Dios, pero no le importó, porque no pensaba en mañana, no pensaba en su responsabilidad, no pensaba en sus consecuencias. Así que, ¿qué aprendemos de lo que hemos leído? Primero, no hay forma de pasar del estado de condenación, del estado de tormento al paraíso. No hay forma de pasar. Si alguien te dijo que después que te mueras hacemos unas oraciones especiales, hacemos unos servicios especiales y de pronto ocurre algo así que pasa de un lado a otro, no es verdad. Y lo triste es que yo he compartido con personas que creen en eso. Eso no importa, esto son cositas menores. Eso si hacemos esto y lo otro y aquello, lo cuadramos. Y pues tengo un tiempito ahí de que estoy como que en probatorio y paso 2 o 3 penurias y ya las cosas se arreglan. No es verdad. Y quiero hablarlo claro, porque el problema es que a la gente no se le habla claro. Y estas cosas cuando no se hablan claro confunden. Hay que ser claro. Y con personas que yo he hablado de esto, me dicen, no, pero es que fue aquel que me lo dijo y fue el otro que me lo dijo. Entonces me hablan de personas y yo les digo, ok, vamos a ir a lo que nos enseña la palabra. Vamos a abrir la Biblia, léelo. Y después que lo leas, tú me explicas a mí lo que dice allí. Porque no nos llamemos a confusión, las personas entienden. Lo que pasa es que las personas no buscan, no se enfrentan y no quieren escuchar la verdad que está aquí. Entonces me acomodo al que me habla algo que me gusta al oído y que me deja hacer lo que a mí me dé la gana. No es lo que nos enseña la palabra. El pecador que escoge estar separado de Dios queda excluido del paraíso y la presencia de Dios. Y quiero que todos vayamos a Mateo 25:46. Porque vuelvo y digo, la palabra es la que habla. Mateo 25:46 y dice, e irán estos al castigo eterno. E irán estos, no al castigo de 2 o 3 días y después pasamos al otro lado. Nos dice la palabra, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un elemento de eternidad que quiero que se lleven de aquí esta mañana. Nosotros fuimos creados para ser eternos. Y eso no cambia. Pero vas a ser eterno ante la gloria del Señor o eterno ante la ira de Dios y separado de su presencia. Segundo, el hombre rico agonizaba por sus seres queridos. Ahora viene la próxima parte. Ya yo estoy aquí. Ahora pido misericordia. Ahora pido por mi familia. Tenía 5 hermanos a los cuales no había dado un buen ejemplo y reconocía que estaba en camino de la misma consecuencia que él. No quería que ellos pasaran por su tormento. Se le dijo al hombre rico que sus hermanos tenían la escritura
que le explicaban y le advertían del futuro. Pero Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que no ha conocido al Señor, aquel que no ha reconocido y no se ha arrepentido, está en muerte. Nos dice la palabra que el Señor no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Aquí no es que somos buenos y nos dañamos en el camino, es que venimos malos de nacimiento. Venimos con pecado de nacimiento, venimos con las tendencias incorrectas de nacimiento y es Jesús la alternativa de salvación y aquellos que hemos creído somos los mensajeros de esa verdad de esperanza y salvación. No hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. El hombre rico suplicaba porque alguien de entre los muertos le hablara a su familia. Abraham le dice, tienes a Moisés y tienes a los profetas. Y que él le dice, no, ellos no, porque no le van a creer, porque el mismo rico se había enfrentado a eso y no creyó. Que venga uno del lado de acá. Que venga uno de los muertos y vaya para allá y les hable. Cristo resucitó de entre los muertos y sin embargo los hombres en su tiempo no creyeron y los hombres hoy no creen. La incredulidad del hombre no se debe a la falta de señales, se debe al amor que le tienen al mundo, que le tienen a las cosas que nos rodean. Y quiero que sigamos en Juan, vamos a ir al capítulo 3, versos del 18 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 18 al 21. Y lee así. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Allí tenemos la base. Por eso es que no hay segunda oportunidad. Por eso es que la oportunidad es ahora. Porque el sacrificio de Cristo no fue para el futuro. El sacrificio de Cristo fue para ahora, para cada uno de nosotros. Y nos llevamos entonces el entendimiento que la obra del Señor es actual y es ahora. Nos llevamos a nosotros el entendimiento que aquí la muerte ya no juega ningún papel. Ahora sí, la muerte es la división. Antes de la muerte, la oportunidad de reconocer y la oportunidad de que si reconocemos a Cristo, cuando estemos al otro lado, Él nos va a reconocer a nosotros y te va a llamar por tu nombre y tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Y si no, te va a pasar como el rico, que ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Y vas a estar fuera de la presencia de Dios. Así que, si resumimos lo que hemos compartido, la Biblia enseña
que luego que una persona muere, su alma sigue existiendo. Si la persona está en Cristo, su alma va ante la presencia de Cristo, quien murió y quien resucitó. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La muerte no tiene aquí ningún papel. Porque si vivo, vivo para Cristo. Escuchamos, no vivo para mí, vivo para Cristo. Y si muero, voy a estar en su presencia. Pero si vivo para mí, me olvido del Señor. Estoy diciendo, no me importa tu presencia, no me importa estar contigo, pues va a estar separado. Simplemente Él está complaciendo lo que tú estás pidiendo. Y el default es que estamos en esa vía. Si no pasa nada diferente y el Espíritu obra en tu corazón y te crea la necesidad y tú ves lo que dice la palabra y el Espíritu te da convencimiento y te arrepientes y confiesas ante el Señor, el camino que va no es bueno. La Biblia también enseña que si una persona muere sin Cristo, pasa a un lugar de castigo, donde el alma de la persona es castigada hasta recibir su cuerpo y luego será echado al lago de fuego para el castigo eterno. Así que esta mañana hemos sido expuestos a lo que es la verdad futura, la verdad del mañana para cada uno de nosotros. Y es el entendimiento que aunque estemos en prueba, aunque estemos en situaciones o en condiciones difíciles, Dios sigue siendo tu ayudador. Él no se va lejos y los ángeles de Él están con nosotros. No dice aquí que todo va a ser perfecto, que todo va a ser bonito y que todo va a ser color de rosa. Pero todo va a estar ante Él porque vamos a estar en su presencia, porque Él mismo nos enseña que Él enjugará toda lágrima y que cualquier pesar, situación o condición que tengamos aquí será quitada porque vamos a estar para darle honra y gloria. Y honra y gloria estar ante la presencia del Señor en todo momento. En palabra, en oración, en acción, en cada cosa. Y cuando hablamos de la eternidad, el factor tiempo sale fuera. Pero también habla de un proceso de castigo eterno. Y quiero pedir al Señor en esta mañana que cada uno de nosotros se vea ante la presencia del Señor. Y allí donde estás, si no lo has conocido, es la oportunidad de reconocer su obra y reconocer su amor para contigo. Pero si ya la has conocido, es la oportunidad para nosotros también crecer en Cristo. Crecer en su amor, crecer en su conocimiento y que tú puedas ver, tú, cada uno de ustedes, Dios es el único que mira tu corazón, Jesús lo conoce, que tú puedas ver y sentir en Él lo que es su obra para con tu vida. Oramos al Señor. Padre Celestial, santo y bendito eres. Gracias porque podemos ver a través de la enseñanza de los labios de Jesús el mensaje que tienes para con nosotros. Porque reconocemos que en cada enseñanza Jesús en todo momento enfatizó, hablo lo que he escuchado, lo que he compartido con mi Padre.
con mi Padre Celestial, nos está llevando a nosotros a un entendimiento de que de una forma clara y diáfana podamos visualizar que la muerte no es el final. La muerte no tiene la última palabra. Que el alma, que el espíritu nuestro no muere, va ante tu presencia o está excluido de tu presencia. Pido por cada uno de los que estamos aquí que entendamos la verdad espiritual, que no es solamente sentirme bueno o creer que hago cosas buenas, que no es solamente mirar, yo participo y estoy cuando puedo. Es decir, mi vida fue comprada a precio de sangre por Cristo. Mi vida fue comprada con el sufrimiento, con los latigazos, con la crucifixión, para que así como estoy unido a Cristo, en ese sufrimiento, en esa prueba, también estoy con Él en su resurrección y en la gloria del Padre. Y lo hermoso que nos enseñas en la palabra es que nos has de conocer, que nos darás un nombre, que ha de estar inscrito en el libro de la vida. Vas a saber, vas a conocer y podremos compartir de forma eterna contigo. Que esto sea inspiración para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.